Hola, ¿cómo están, niños? Mis queridos niños, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Espero que haya sido una semana de mucha bendición para cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios porque sé que están bien, que ninguno se ha enfermado y como cada sábado, ¿cierto? Vamos a poder hoy día compartir una hermosa lección bíblica. ¿Les gusta? ¿Qué les parece? Entonces vamos a prestar oído, vamos a dejar toda distracción de lado, el teléfono celular lo apagamos y nos vamos a concentrar en lo que Dios nos quiere enseñar en este día. Que el Señor, ¿cierto?, abra nuestro entendimiento. Aún no podemos hacer las clases presenciales, lo lamentamos mucho con las tías, pero debemos cuidarnos, ¿cierto?, de todo este tiempo difícil que estamos viviendo con esta pandemia. Oramos para que pronto podamos volver a reencontrarnos y poder divertirnos haciendo manualidades, jugando, ¿cierto?, con los demás niños, compartiendo uno y otro. Esperamos en el Señor que pronto podamos realizarlo. Entonces vamos inmediatamente a lo que nos espera, una hermosa lección bíblica. Pero antes vamos a orar. Les vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender y que todo salga muy, pero muy bien. Oramos, junte sus manitos, cierre sus ojos y vamos a conectarnos con nuestro Creador. Señor, te damos muchas gracias por este momento que nos permites a través de este medio, Señor, comunicar tu palabra. Te pido que ayudes a los niños a entenderla, Señor, que abra su entendimiento y que ellos puedan guardar esta palabra en sus corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, niños. Vamos entonces de lleno a lo que es la lección bíblica. Esta se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, del 1 al 12. ¿Y de qué se tratará esta lección bíblica? A ver, vamos a ver. Esta es la lección bíblica de este día, las bienaventuranzas. ¿Has oído hablar de ella? A mí me encanta, es una de las lecciones y de la porción bíblica que más me gusta, porque veo en ella el amor de Dios hacia toda su creación. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Pero ¿cómo se me fue a olvidar? Claro, no basta solo con decirlo, sino que hay que buscar en la Biblia, en el manual. Vamos a ver dónde se encuentra esto. ¿Dónde dijo la tía que estaba? En Mateo, claro, Mateo capítulo 5, del 1 al 12. Aquí está, en la palabra del Dios, y dice las bienaventuranzas. Ve a buscar tu Biblia, ve y estudiemos juntos la palabra del Señor. Vamos a ver. Tengo un libro maravilloso. Miren, wow, el mismo Jesús, ¿cierto?, que escribió estas bienaventuranzas. ¿Dónde? En el Sermón del Monte. Jesús vio a mucha gente que estaba allí, que lo seguía, y entonces tuvo compasión de ellas. Y él se fue a un monte muy alto y comenzó a enseñarles, ¿cierto?, esta palabra, porque es el camino para poder llegar al cielo. De eso se tratan las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son enseñanzas que Jesús dio en el Sermón del Monte. Muy bien.
Y la primera bienaventuranza la encontramos en Mateo capítulo 5, verso del 5 al 3. ¿Qué dice? A ver, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor a través de esto? ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los pobres de espíritu debemos entender primero que al morir nosotros no nos llevamos nada, nada de nada. Todo lo que podamos tener, chicos, es por regalo del Señor, porque Dios lo ha permitido. Entonces, por lo tanto, no debemos tener un apego por las cosas materiales. Hay veces, ¿cierto? Y hay niños que se convierten en niños muy egoístas. ¿Por qué? Porque no quieren compartir con los demás los juguetes, algún libro precioso que puedan tener. ¿Y qué dice el Señor? A Él le encanta que nosotros compartamos las bendiciones que Él nos da. Por lo tanto, si tú tienes algún juguete que está demasiado apegado a tu corazón, es tiempo de comenzar a despegarte de él, a compartir. Y si es necesario, ¿cierto? Regalarle a alguien, a algún amiguito, a tu hermano más chico, y compartir lo que Dios te ha dado. Luego tenemos otra bienaventuranza que dice, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos serán consolados. Sí, hay veces en nuestra vida, niños, que nos ponemos muy tristes. Estamos muy tristes y lloramos mucho. Pero el Señor dice que nos va a consolar. Sucede que es inevitable que a veces podamos llorar o sufrir, aunque a Dios no le gusta que nosotros lloremos o estemos sufriendo. Pero a veces, ¿cierto?, no podemos evitarlo. Por ejemplo, ¿cuándo nos ponemos tristes? Cuando papá y mamá a veces discuten, ¿cierto? Y nosotros no sabemos qué hacer, los niños no saben qué hacer y se asustan o se ponen muy tristes. ¿Qué debemos hacer? Debemos ir, ¿cierto?, a nuestro dormitorio y orar y pedirle al Señor que venga en nuestra ayuda. O si no, pedirle a algún familiar, contarle lo que nos está pasando, cualquier tristeza que tengamos. A veces, ¿cierto?, lloramos porque la abuelita se enfermó y no sabemos qué hacer y estamos tan tristes, tenemos miedo de que le pase algo. ¿Dónde tenemos que acudir? Tenemos que acudir, ¿cierto?, a Jesús. Él es nuestro mejor amigo y Él nos entiende. Por eso que dice los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Quién es nuestro consolador? Jesús, ¿verdad? Luego vamos a la otra bienaventuranza. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes son los mansos? ¿Cierto? ¿Quiénes serán los mansos? Son aquellas personas tranquilas, aquellas personas que son humildes, ¿cierto?, que no se enojan tan fácilmente. Eso no significa que nosotros vamos a ser débiles de carácter, que todo el mundo, ¿cierto?, o todas las personas a nuestro alrededor nos pasen a traer, nos peguen y nosotros seamos como un trapito que vamos para allá y para acá. No, no significa eso. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él también confrontó a algunas personas que tenían un pensamiento diferente. Eran como muy religiosos, eran muy duros con su prójimo. Pero eso no le permitió a Él actuar con
con dureza, en extremo, o herirlas, ¿cierto? Él no hizo eso, él dice que era manso y humilde. Por eso que la Biblia dice, aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde. Entonces, debemos aprender a controlar nuestro carácter, a ser manso, a no enojarnos tan fácilmente con alguien. A veces, ¿cierto? Cuando la mamá dice, ya basta, Pedrito, de jugar con el celular. Ay, mamá, pero es que recién lo tomé, ya basta, apague ese celular. ¿Y él qué hace? El hijo se enoja, ¿cierto? Se va a la pieza enojado, da un portazo. Eso no está bien. Jesús se pone muy triste cuando los niños hacen ese tipo de berrinches. Deben actuar con calma y obedecer. Decir, ya mamá, perfecto, lo voy a apagar, y lo apagan. Eso es lo que al Señor, ¿cierto?, le agrada. O cuando a veces nosotros vemos a niños en el mall cuando van de compra, de repente porque no le compran lo que ellos quieren, se enojan, ya no le hablan a la mamá, ya no le hablan al papá. Eso no es ser mansos. Dice la Biblia, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¡Qué precioso! Porque son niños, ¿cierto? Que todo el mundo los ama, todos los quieren, pero un niño enojón, un niño que grita, un niño que es demasiado agresivo, ¿cierto? No tiene tantos amigos, no es de muchos amigos. ¿Qué tenemos después? Otra bienaventuranza. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué quiere decir esto, niños? Los que tienen hambre y sed de justicia. Aquí vemos una señorita, una niña que está leyendo la palabra del Señor. Claro, bienaventurado, dichoso, dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia. El Señor Jesús, a Él le agrada que tengamos esa necesidad de aprender de su palabra, que amemos su palabra. Él se pone muy, muy feliz cuando nos esforzamos, ¿cierto?, para aprender los versículos bíblicos que la tía nos les enseña cada sábado. Cuando nos esforzamos, no cuando de repente, la tía dijo que aprendamos el versículo bíblico, bueno, lo voy a leer. Y muchas veces hasta ni siquiera lo leemos muy bien. Eso no es que estamos teniendo sed y hambre de justicia, porque a través de la Biblia nosotros aprendemos a ser justos, a ser buenas personas. Entonces debemos esforzarnos en aprender la palabra de Dios, y eso es lo que el Señor Jesús nos está enseñando. Dice, porque ellos serán saciados. Es muy, muy importante, ¿cierto?, ser justo. Por ejemplo, si la mamá reparte a los hermanos alimento o qué sé yo, dulces en pocillos, de repente nos falta el hermano o alguno que dice, ay, la mamá se distrajo, le voy a decir que no me dio nada, me los voy a comer todo y voy a hacer como que no me dio nada. ¿Será correcto eso, niños? Eso es mentir, eso es engañar, ¿cierto? No estamos actuando de una manera justa, y al Señor le gusta que todos seamos iguales, que todos tengan, ¿cierto?, igualdad en todas las cosas. No aprovecharnos, no se olviden que no debemos adueñarnos de lo que no nos pertenece. Entonces, debemos ser justos. Y ellos dicen, estas personas serán saciados, serán bendecidos. ¿Qué más tenemos acá?
Bienaventurados los misericordiosos. ¡Wow! Porque ellos recibirán misericordia. ¿Qué significa esto? Significa imitar a Jesús. Jesús es misericordioso con los demás niños, con todos los demás, con los que sufren, también con los que pecan, ¿cierto? ¿Se recuerdan que cuando Jesús estaba en la cruz, hasta el último momento, ¿cierto? Él no guardó odio ni rencor por lo que le estaban haciendo daño, lo que estaban crucificándolo. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Aún había amor en su corazón por los enemigos, por aquellos que le estaban haciendo daño. Entonces debemos nosotros aprender de Jesús, ¿verdad? Aprender de Jesús. Jesús dijo que debemos ser misericordiosos. Misericordia es una virtud, es un don de Dios, una característica de Dios. ¿Qué más tenemos? Debemos, dice, dichosos, ay, este me encanta, dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Esto no significa, niños, que nosotros no vayamos a pecar, porque la Biblia dice que todos somos pecadores, ¿cierto? Todos somos pecadores, nos equivocamos, pero si lo que podemos hacer es poder evitar de pecar, nosotros eso sí lo podemos evitar, ¿cierto? Si peleo, por ejemplo, con mi hermano, con mi primo o algún amiguito por los juguetes, yo le pido perdón a Dios y a mi hermano, y de ahí en adelante evito, ¿cierto?, pelearme con él. Entonces estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo, limpiar mi corazón, tener limpio mi corazón. Cuando hago algo indebido, yo le pido perdón al Señor, y la sangre de Cristo que Él vertió en la cruz me limpia de todo pecado, de todo pecado. La Biblia dice que debemos mantener nuestro corazón puro y limpio para que nosotros podamos ver a Dios. De eso se trata, santidad, porque si no, nadie, dice la palabra, verá a Dios. Entonces debemos tener un corazón limpio. ¿Qué tenemos acá? Otra bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, para trabajar por la paz, niños, debemos tener paz nosotros primero en nuestros corazones y haber pedido perdón por nuestros pecados. Solo así sentiremos paz. Pero ¿cómo podemos nosotros, siendo niños, trabajar por la paz, tía? Si yo soy un niño, ¿cómo yo no entiendo eso? ¿Qué debo hacer? No te compliques, no te preocupes. Comienza cuidando tus palabras, todo lo que tú dices. No insultes a los demás cuando te enojes. No des portazos a la mamá cuando te prohíba algo, que es por tu bien, ¿cierto? Comienza a usar tus labios para decir cosas lindas. Por ejemplo, a la mamá, ¿cuánto le gusta a la mamá oír de su hijo que le diga: mamita, te ves linda hoy día? Mamá, te queda preciosa esa blusa. Papito, qué importante eres para mí, yo te amo tanto. Oh, qué lindas palabras, qué lindas palabras. Esas son palabras pacificadoras que no van a traer contienda, al contrario, van a hacer que tu papito
te den un abrazo, que mamita te dé un beso, ¿cierto? Paz, tienes que levantar la bandera de la paz en tu familia, en tu hogar, pero tú primero tienes que tener paz en tu corazón para luego transmitirla a los demás. Tenemos también otra bienaventuranza que dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque a veces tratemos, ¿cierto?, de ser justos, de hacer todo lo que la palabra nos dice, va a haber personas que no les va a gustar y van a tratar de impedir que nosotros seamos así. Entonces nos van a comenzar a calumniar, van a comenzar a decir cosas feas de nosotros, van a comenzar a burlarse de nuestra fe, de lo que nosotros, ¿cierto?, sentimos en nuestro corazón, de lo que hablamos. Pero, ¿qué dice la palabra? Dice que los que padecen persecución por causa de la justicia, de ellos es el reino de los cielos. ¡Qué maravilla! Cómo el Señor está con nosotros, cómo está con los niños que no se avergüenzan de decir que son hijos de Dios. Porque muchas veces se van a burlar la gente, los amigos, ¿cierto?, los hermanos, aún nuestra propia familia se va a burlar de nosotros por creer en Jesús o por decir que vamos a la iglesia a aprender de Dios. Entonces, no, niños, nosotros debemos ser muy, muy valientes y recordar lo que dice su palabra, que de nosotros es el reino de los cielos. Muchos de los apóstoles sufrieron persecución a causa de seguir a Jesús. Pero, ¿qué pasa? Ellos tienen un hermoso galardón en los cielos. La palabra del Señor, niños, dice: gozaos, dice, y alégrense ustedes que creen en mí, porque galardón tendrán en los cielos, tendrán una hermosa corona, una recompensa que ustedes ni se imaginan por ser tan valientes. Ustedes van a ser los superhéroes de Dios. Sí, niños, alégrense mucho de que sus nombres van a estar escritos allí en el libro de la vida. Esas son las bienaventuranzas que Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte. Son preciosas, son formas y características que tiene que tener un verdadero hijo de Dios. Todos aquellos que dicen ser hijos de Dios debemos tener esas características, niños. Ser pacientes, ser humildes, ser mansos, ser pacificadores. Aunque se burlen de nosotros, no importa, nosotros creemos en Jesús y debemos tener en nuestra mente que vamos a tener un galardón en los cielos, una corona de vida a todos los que venzan y que lleguen a la meta. Yo quiero llegar a la meta, ¿y tú? ¿Tú quieres ir también con Jesús? Sí, ¿verdad? Damos gracias a Dios por su palabra, damos gracias al Señor que siempre está con nosotros, que Él no nos abandona, Él no nos deja solos en este peregrinaje, en este caminar por este mundo. Todos vamos a la meta, que es los cielos, el reino de los cielos. Damos gracias a Dios por su palabra. Ahora vamos a aprender nuestro versículo bíblico, que se encuentra también en la palabra del Señor, y es una de las bienaventuranzas que, como les decía, a mí más me gusta, y dice así. ¿Qué dice?
Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es muy importante, niños, como les decía, cuidar nuestro corazón, escudriñar la palabra, leer la palabra del Señor que se encuentra aquí en este manual que es la Biblia. Y así nuestro corazoncito se va a mantener limpio, porque al Señor no podemos engañarlo, no podemos decir que somos hijos de Dios, amiguitos de Jesús, y nos olvidamos de sus enseñanzas. No, así que este es el versículo y yo les voy a dar un desafío, niños, que ustedes con la ayuda de la mamá busquen en un platito, hagan un círculo con el papel que tengan en casa. Vayan y hagan un círculo y ahí escriban el verso bíblico de esta semana. Luego en otro cartón de otro color, ¿cierto? Lo pegan, le ponen una cintita y lo guardan allí en su dormitorio o en el lugar donde sea visible para que les recuerde cómo debe mantenerse el corazón, ¿ya? Muy bien, entonces memorizan el versículo bíblico y me muestran su trabajito, ¿ya? Que el Señor les bendiga, les mando un abrazo muy, muy fuerte y recuerden, bienaventurados, dichosos, felices los de corazón limpio, porque ellos, o sea, ustedes, es decir, yo veré a